coordinadora de mujeres y parteras. Me gusta. Yo no gano. No me dan mi sueldo un montón. Más que me encanta. Cómo salvar nuestra vida del pueblo. No solo mujer, no solo hombre, no solo niño, no solo, de todo general. No solo por indígena. De todo necesitamos. ¿Te imaginas un mundo donde no existían hospitales, ambulancias ni doctores especializados para los partos? Durante cientos de años, millones de bebés nacieron gracias a mujeres que aprendieron a salvar vidas usando conocimientos pasados de generación en generación. Eran conocidas como parteras y en muchos pueblos eran consideradas tan importantes como en la actualidad a un médico. Algunas podían caminar kilómetros en plena madrugada para atender un nacimiento, otras usaban hierbas medicinales y técnicas tradicionales que hoy todavía sorprenden. Pero, ¿quiénes eran realmente, cómo aprendía, qué hacían exactamente y por qué fueron tan importantes en México y en muchas partes del mundo? Hoy conocerás la historia, los conocimientos y el enorme impacto que tuvieron las parteras durante generaciones enteras. Las parteras han existido desde hace miles de años y fueron una de las figuras más importantes dentro de las comunidades. Mucho antes de que existieran los hospitales, los ultrasonidos o los médicos especializados en embarazos, eran ellas quienes ayudaban a traer niños al mundo. En muchos lugares, especialmente en pueblos y zonas rurales, la gente confiaba completamente en las parteras porque tenían experiencia, conocían el cuerpo humano de manera práctica y además entendían las costumbres y necesidades de las familias. En México, las parteras fueron fundamentales durante siglos y todavía hoy siguen existiendo en varias regiones. Una partera era una mujer con conocimiento sobre el embarazo, el parto y el cuidado de la madre y del bebé. Muchas veces aprendían observando a otras parteras mayores. No estudiaban en universidades, sino que el conocimiento se transmitía de generación en generación. Algunas aprendían de sus madres, abuelas o tías. Era común que una niña creciera viendo cómo su mamá ayudaba en los nacimientos y con el tiempo a participar poco a poco hasta convertirse también en partera. Las personas acudían a ellas porque eran accesibles, conocidas por la comunidad y porque en muchos lugares ni siquiera existían hospitales cercanos. En zonas alejadas, montañosas o rurales, llegar a un médico podía tomar horas o incluso días. Por eso las parteras eran tan importantes. Muchas veces eran la única ayuda disponible para una mujer embarazada. Las parteras no solo ayudaban en el momento del parto, su trabajo comenzaba desde mucho antes. Ellas revisaban a la mujer durante el embarazo, tocaban el vientre para saber cómo venía acomodado el bebé y daban recomendaciones sobre alimentación, descanso y cuidados. También observaban señales que podían indicar problemas. Aunque no tenían aparatos modernos, desarrollaron mucha experiencia práctica. Algunas podían saber si un bebé venía de cabeza o atravesado simplemente tocando el abdomen con las manos. Otra cosa importante es que las parteras daban apoyo emocional. En tiempos antiguos, muchas mujeres sentían miedo al momento de dar a luz. Las parteras ayudaban a calmarlas, hablaban con ellas, les daban confianza y permanecían a su lado durante horas. En muchos casos estaban presentes mientras toda la familia esperaba el nacimiento. No era solo un trabajo médico, también era un acompañamiento humano. En muchas comunidades indígenas de México, las parteras tenían además conocimientos tradicionales relacionados con plantas medicinales. Sabían preparar tés, baños o remedios naturales para aliviar dolores, ayudar en las contracciones o recuperar fuerzas después del parto. Algunas usaban hierbas para reducir inflamaciones o para ayudar a que la madre produjera leche. Estos conocimientos venían de tradiciones muy antiguas y muchas veces estaban relacionados con la medicina tradicional indígena. El momento del parto era una de las partes más difíciles del trabajo. Las parteras tenían que actuar con rapidez y experiencia. Primero ayudaban a preparar el lugar. En épocas antiguas, la mayoría de los partos ocurrían dentro de las casas. Se limpiaba el espacio, se calentaba agua y se preparaban telas o mantas. Después acompañaban a la mujer durante las contracciones, vigilando que todo fuera normal. Cuando el bebé estaba por nacer, las parteras ayudaban a colocarlo correctamente. Si el parto se complicaba, trataban de resolverlo con técnicas aprendidas por experiencia. Había casos muy peligrosos y, sin hospitales cercanos, ellas hacían todo lo posible para salvar tanto a la madre como al bebé. Muchas veces trabajaban durante toda la noche sin descansar. Después del nacimiento, todavía seguían trabajando. Cortaban el cordón umbilical,
limpiaban al recién nacido y revisaban que la madre estuviera bien. También daban recomendaciones para los primeros días después del parto. En algunas comunidades incluso visitaban a la familia días después para asegurarse de que el bebé estuviera sano y que la madre se estuviera recuperando correctamente. Algo interesante es que las parteras también tenían un papel social y cultural muy importante. En muchas regiones eran vistas con respeto porque ayudaban en uno de los momentos más importantes de la vida, el nacimiento. Algunas personas incluso pensaban que tenían un don especial o una conexión espiritual. Había comunidades donde se decía que una mujer nacía para ser partera, especialmente cuando demostraba habilidad, paciencia y valentía. En México, las parteras existieron prácticamente en todo el país. No era algo de una sola región. Había parteras en pueblos indígenas, rancherías, ciudades pequeñas y comunidades apartadas. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz tuvieron un papel muy fuerte debido a la gran cantidad de comunidades rurales e indígenas, pero realmente estaban presentes en casi todo el territorio nacional. Durante la época prehispánica, las parteras ya tenían mucha importancia. Los pueblos originarios como los mexicas, mayas y otros grupos indígenas las consideraban personas con experiencia y sabiduría. Incluso existían rituales relacionados con el embarazo y el parto. En algunos casos, las parteras daban consejos espirituales y realizaban ceremonias para proteger a la madre y al bebé. Cuando llegaron los españoles durante la conquista, muchas tradiciones cambiaron, pero las parteras siguieron existiendo porque eran necesarias. Durante siglos, la mayoría de los nacimientos en México ocurrieron en casa y no en hospitales. Apenas hace algunas décadas comenzó a hacerse más común que las mujeres dieran a luz en clínicas y hospitales. Con el avance de la medicina moderna, muchas personas comenzaron a pensar que las parteras ya no eran necesarias. Los hospitales ofrecían tecnología, medicamentos y operaciones de emergencia. Sin embargo, en muchas zonas rurales las parteras continuaron siendo indispensables. Incluso hoy en día todavía hay lugares donde una partera es la persona más cercana y confiable para atender un embarazo. También hay algo importante que mucha gente no sabe. Algunas parteras actuales reciben capacitación médica básica, aprenden sobre higiene, señales de peligro y primeros auxilios relacionados con el embarazo. Esto ayuda a combinar la experiencia tradicional con conocimientos modernos para reducir riesgos durante el parto. Las parteras tradicionales tenían habilidades sorprendentes considerando que no contaban con equipos modernos. Muchas sabían identificar cuando un parto estaba avanzando bien y cuando había peligro. Algunas podían acomodar al bebé mediante masajes especiales sobre el vientre de la madre. Otras sabían cómo actuar si el bebé nacía con problemas para respirar. Todo esto lo aprendían mediante años de experiencia práctica. El respeto hacia las parteras era muy grande en muchas comunidades. Algunas personas las veían casi como figuras sagradas porque estaban presentes al inicio de la vida. Muchas familias recordaban durante años a la mujer que ayudó a nacer a sus hijos. Había pueblos donde una sola partera ayudaba en decenas o incluso cientos de nacimientos a lo largo de su vida, pero el trabajo también era duro y peligroso. En épocas antiguas, un parto podía ser mortal. Si surgían complicaciones graves, había pocas opciones. Las parteras cargaban con una enorme responsabilidad. Tenían que mantener la calma y actuar rápido. Además, muchas veces trabajaban de madrugada, caminaban largas distancias y atendían emergencias sin descanso. Otra cosa interesante es que muchas parteras conocían remedios naturales para aliviar molestias del embarazo. Usaban plantas medicinales, infusiones y baños de hierbas. Algunas técnicas han sido estudiadas incluso por investigadores modernos porque ciertos remedios tradicionales realmente tenían propiedades útiles. En comunidades indígenas, las parteras no solo ayudaban físicamente, también entendían las tradiciones culturales. Sabían qué rituales hacer, qué rezos decir o qué costumbres respetar durante el embarazo y el nacimiento. Eso hacía que muchas mujeres se sintieran más cómodas y seguras con ellas que en un hospital. En algunos lugares, las mujeres preferían dar a luz con parteras porque se sentían menos juzgadas y más acompañadas. En hospitales antiguos, el trato podía ser frío o distante. En cambio, la partera era alguien conocido, alguien de confianza que entendía el idioma y las costumbres de la comunidad. Con el tiempo, algunos gobiernos y organizaciones comenzaron a reconocer la importancia de las parteras tradicionales. Se dieron cuenta de que podían ayudar a reducir problemas de salud en comunidades alejadas. Por eso se crearon programas de capacitación y colaboración entre médicos y parteras.
Actualmente todavía existen parteras tradicionales en México y en muchos países del mundo. Aunque los hospitales modernos son cada vez más comunes, las parteras siguen siendo importantes especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Algunas personas incluso prefieren los partos acompañados por parteras porque buscan una experiencia más natural y cercana. En la actualidad también existen parteras profesionales que sí estudian en escuelas especializadas. Ellas combinan conocimientos médicos modernos con técnicas de acompañamiento durante el embarazo y el parto. Pero las parteras tradicionales continúan siendo parte importante de la cultura y la historia de muchos pueblos. El trabajo de las parteras demuestra cómo las comunidades encontraron formas de cuidar la vida mucho antes de la tecnología moderna. Gracias a ellas nacieron millones de personas durante siglos. Fueron maestras, consejeras, curanderas y acompañantes en momentos muy importantes para las familias. Aunque hoy existan hospitales y médicos especializados, las parteras dejaron una huella enorme en la historia. Su conocimiento práctico, su cercanía con la gente y su experiencia ayudaron a salvar vidas durante generaciones enteras. Para muchas comunidades, especialmente en México, siguen siendo símbolo de tradición, confianza y sabiduría transmitida de generación en generación.